imágenes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que tienen continuidad y consecuencias inesperadas e indeseables de lo que veníamos enseñándoles respecto a la más que dramática situación de la mayoría de los países de Europa, vamos a llamarla occidental, geográficamente y no por conceptos de la Guerra Fría, que no cambian, buscan un cambio pero este no aparece, y es la permanente sensación de inestabilidad económica y pérdida de calidad de vida al mejor estilo de las consecuencias de los paquetazos neoliberales. Esto ha tenido consecuencias en las antípodas, y lo que le vamos a mostrar hoy es cómo se ha reflejado en las principales bolsas del Lejano Oriente, Beijing, en Corea, en Japón, en Taiwán e incluso en Australia, por no decir Nueva Zelanda también, pero el hecho es que al otro lado del mundo están reflejando las consecuencias y registrando la reverberación generada por los continuos sismos económicos que salen de países como España, Grecia, Portugal y los demás que tienen las barbas en remojo, ¿no? Incluso la economía alemana está mostrando signos de afectación, de manera que los acontecimientos en pleno desarrollo nos dan pauta de lo que estamos diciendo y que lamentablemente confirma nuestros pronósticos que no eran precisamente los más optimistas. Vamos a la realidad. Aquí la bolsa de Tokio, legendaria por sus buenas noticias en las últimas décadas, también se ve afectada ahora. Y la realidad sobre el terreno es que la bolsa de Tokio perdió 1,05% y marcó un mínimo desde enero, arrastrada, dicen que por la fortaleza del yen en máximos frente al euro y al dólar, y por la preocupación de lo que está pasando en España e Italia. El Nikkei cayó 90 puntos con 46 centésimas y quedó en 8.542,73 unidades. Mientras que el Topix, que agrupa todos los valores de primera sección, bajó 0,57 hasta 719,49 enteros. El índice referencial Kospi de Seúl cerró prácticamente en la misma, ya que perdió el 0,08% hasta 1.843, mientras que el tecnológico Kosdaq ganó 0,49 hasta 471,49 enteros. La realidad hoy es que había, pese a la calma que normalmente tienen los asiáticos para manejar las buenas y las malas noticias, en Shanghái la bolsa cayó 0,52%, en la segunda jornada consecutiva a la baja tras un descenso de 0,21 ayer, desde que Beijing desmintió que fuera a aplicar un plan de estímulo económico. El índice general de Shanghái concluyó su cotización en 2.372,23, es decir, 12 puntos con 43 por debajo del cierre de ayer. En Hong Kong el mercado perdió 0,33% y de 60,7 del referencial Hang Seng, que al cierre de la sesión se situó en 18.629,52. En Singapur la bolsa de valores en la ciudad de Estado bajó 0,41%. El índice Time de los Estrechos daba pauta de ello. Geoff Lewis, titular de Investment Service de JP Morgan Asset Management, a corto plazo, como ustedes saben, los mercados asiáticos han dado al alza todo lo que podían y han ganado hasta que llegaron al pico en marzo. Ahora básicamente están tratando de mantenerse en el promedio del año, pero pienso que depende mucho del grado de estabilización tomada y mantenida por los países afectados en Europa. Hay muchos gestores de política en esto que tienen la palabra, de manera que todavía estamos dependiendo mucho de lo que ocurra de las elecciones en Grecia, del contagio de España, de lo que ocurra en Grecia. Bueno, una situación muy dura para los próximos meses. Como se ve, nadie tiene un síntoma de optimismo. Estábamos viendo la bolsa de Sydney de Australia, luego veremos la de Taipei. Mientras tanto, les informo que la bolsa de valores de Bangkok fue la única que ganó levemente, un 0,25% en el índice SET. Se instaló en 1.141,50 al cierre. Por último, el Kospi sudcoreano bajaba 0,9 hasta 1.833. La realidad es que
Todo es consecuencia de lo que ocurría en Madrid como epicentro de la economía española y lo que ocurría en Italia, y todo esto fue reverberando en el lejano oriente. Y las consecuencias de hoy están a la vista, ¿eh? Australia, por ejemplo, cedió 0,9% y cerró a 4.076,40. No había prácticamente, con la excepción mencionada antes, una sola bolsa donde hubiera al menos un tono de optimista en este particular. España, al frente de las finanzas y la crisis de la eurozona, se reflejaba aquí en todas las bolsas asiáticas, no porque fuera la única y porque tuviera el peso específico de alterar la realidad en las antípodas, pero la banca española pierde 34.000 millones en bolsa hasta finales de mayo. El sector financiero español ha perdido hasta el 31 de mayo 34.000 millones de euros del valor bursátil afectado porque no hay tranquilidad, no hay duda, no hay confianza, y sobre todo en el último mes por la nacionalización de Bankia, que ha sido el gran esperpento. Esto ha llevado a que varias agencias hayan rebajado masivamente la calificación de la deuda del sector y que, por supuesto, el Parqué de Madrid estuviera en el descalabro sufrido por la banca española, que ha arrastrado también la cotización del principal selectivo del mercado, el IBEX 35, que al cierre en el promedio de mayo se situaba en mínimos anuales, 6.089,80, casi el 30% menos con respecto a la variación anual. Y el panorama es similar para Portugal y por supuesto para Italia. La cotización de la banca española también se ha visto afectada por el alza que ha registrado la prima de riesgo, que alcanzó los 540 puntos. Demasiado poco contundencia. Es verdad que es bueno relajar los compromisos para España, yo creo que para el Reino Unido y para otros países que están en la misma situación, pero ahora lo que necesitan las economías es crecer y no se ve el estímulo por ningún lado. Un país que está sometido a la tensión de los mercados y que tiene que reducir su déficit público, como España, no puede hacer expansión fiscal, pero en el resto de Europa deberíamos ver algún paquete de estímulo urgente. Y bueno, es verdad que se ha visto lo del Banco Europeo de Inversiones, pero todo va demasiado lento y es soporífero. Así lo decía Juan Carlos Díez, un analista financiero, quien repetía que desde el 2010 los puntos de tensión en España vienen desde el exterior, dice él. Ahora resulta que es España la que genera la tensión hacia el exterior. Se ha reflejado, como vimos, en las bolsas de las antípodas de todo el mundo asiático. Desde el 2010 los principales focos de tensión en España siempre vienen de fuera y principalmente de Grecia, pero luego no le afectan a Francia, no le afectan a Holanda, o sea que España tiene un riesgo idiosincrásico. Yo creo que el alto nivel de desempleo preocupa a los inversores, la recesión preocupa a los inversores, la situación de solvencia y las necesidades de capital del sistema bancario preocupan a los inversores, y la situación del déficit público y de las comunidades autónomas preocupa a los inversores, y lo que tiene que hacer el gobierno es seguir entregando medidas que eliminen esa incertidumbre y que traten de calmar las tensiones en los mercados. A todo esto, Bankia ha perdido solo en el mes de mayo 2.700 millones en el valor en bolsa. Y los activistas del metro, que se hicieron célebres con sus muy creativas protestas, han convocado este jueves a una manifestación contra el tarifazo. Paremos el tarifazo, se llama el movimiento, y estuvieron en una manifestación frente a la sede del Metro de Madrid contra la subida de tarifas en el transporte público, un día antes a su aplicación definitiva y 2 días después del sabotaje, según dicen, en 10 estaciones de la red. Los activistas del metro, que se concentraban a la altura del número 248 de la avenida Albúfera sobre las 20 horas, ya al caer la noche, han indicado que la concentración materializará el enfado, el malestar. Yo no pago, no hay dinero, no money, para que lo entiendan internacionalmente. Enfado y profundo rechazo de los madrileños ante esta medida cruel y antisocial. Está siendo todo muy caro, sobre todo a la hora de comprar las necesidades básicas de alimentación, ropa y eso, y está bastante difícil porque el sueldo también se ha reducido y no da para todo, y con lo que comprabas en una semana ahora necesitas casi el doble o más. Bueno, y así está el panorama, ¿eh? La concentración tuvo lugar, como les dijimos, en esta hora aciaga para los usuarios del metro.
Y la movilización viene después que un grupo de personas volviera a actuar en el metro de Madrid, activando los frenos de emergencia de forma simultánea en 10 estaciones del suburbano. Se imaginan el caos, ¿no? Y han aparecido incluso las viejas banderas republicanas, que no parecen tan viejas dadas las circunstancias, ¿eh? Lila, rojo y amarillo, como cantaba el bardo catalán Joan Manuel Serrat en La fiesta en mi calle. Según la compañía, los paros afectaron a 90.000 usuarios y se produjeron retrasos de, en el mejor de los casos, 15 minutos. Pero todo el mundo se moviliza y los mineros siguen siendo noticia.